me out to Sesame Millicent. I want you to know. Take me out to Sesame, sing the song, I'll find something else to do. Sing it, take me out to Sesame. I'm calling to you. Take me out to Sesame, sing the song, I'll find something else to do. Bueno, mi nombre es Alfonso Alexander Goldberg, conocido como Giante. Ahorita yo me dedico a la música. Mi nombre es Donald William Shirley, pero desde niño me conocen como Danny. Todo el mundo me conoce como Danny, ¿verdad? Ahorita me dedico a escribir canciones y componer y hacer presentaciones con el grupo Cowboy Calypso, ¿verdad? Yo soy el cuarto primo de este señor que quería llevar todos para África, de Marcos Garvey. Entonces es primo de mi abuela, segundo primo de mi mamá y yo como tercer primo. ¿Ya? La casa que yo me creé, que me criaron, es la casa que él construyó para su tío cuando llegó aquí a Limón. Yo nací aquí en Turrialba, en un lugar que se llama Calle Vieja, una calle muy importante para mí porque era la calle que era paralela al río Turrialba y era donde estaba la banda municipal. Provengo de una familia de músicos que vinieron migrantes de Paraíso, de Cartago y de Cachí. Y mi padre, Sebastián Salazar, era maestro de obras de la municipalidad y músico de la banda municipal. Tocaba el bajo si bemol y a la vez tocaba otros instrumentos como banjo, guitarra, mandolina. Y era músico de pueblo. Músico, además de lector en la banda, era músico guataquero para cimarrona y amenizaba algunas actividades como turnos, rosarios y, bueno, fiestas alusivas de carácter religioso católico en la comunidad y otros pueblos vecinos. Siempre yo la acompañaba. Okay. Mi nombre es Diana Bellantros. Yo nací en Limón Centro. Yo me dedico a la música, a su enseñanza, su ejecución. También me gusta mucho componer y me dedico mayoritariamente a la percusión. Y estoy en un grupo de calipso que se llama Leche de Coco. Bueno, mi nombre es Rodolfo Vargas y me dedico o mi trabajo principalmente es con la Universidad Estatal a la Distancia, desde hace 10 años, en la sede de Siquirres y recientemente en la sede de Talamanca. Y ahí, entre otras cosas, me he destacado en los últimos casi 6 años a trabajar en el tema de la gestión cultural a través de un grupo de calipso con personas jóvenes de la comunidad de Siquirres, Guásimo y Matina. En esos tiempos, mis tiempos de Carajillo, cada casa tenía un instrumento. Y yo iba a la escuela de inglés, que yo era de un primo mío. Yo soy el tercer primo de él. Él vino de Jamaica y tenía a su tío aquí, que fue mi bisabuelo, el papá de mi abuela. Y él daba todas clases de inglés y música. Vea, realmente, como todo niño travieso, en mi casa había un piano que mi abuela usaba en la iglesia, pero ellos lo tenían en la casa y yo siempre con esa travesura pasar tocando el piano. Y tenía un tío materno que era trompetista, ¿verdad? No lo conocí mucho, pero ya de pequeño
yo lo veía ensayar con esa trompeta. Él vivía en Barrio Roosevelt. ¿No? Everybody was feel up, that's what you was Lord, what a night, what a Saturday night. Lord, what a night, that a Saturday night. Everybody. Lord, what a night, what a Saturday night. Lord, what a night, what a Saturday night. Cada casa, si es un violín, es un piano, es un órgano, trompeta, porque también en Limón había el Ejército de Salvación. Entonces, con ese familiar, más la abuela que tocaba el piano y el piano en la casa, entonces uno ya viene creciendo con esa inspiración. Entonces cuando yo voy a la escuela, veo los grandes tocando en las bandas y eso me inspiró más todavía, ¿va? Para ver pegar los tambores. Entonces ya en tercer grado yo era tan fiebre que pegaba ahí y pedía al maestro para que me metiera en la banda, ¿va? Y ya ahí empecé y con esas ganas de entrar y todo y ver a los otros, aprendí a tocar la galleta. Entonces ya, imagínense, ya en cuarto grado, ya prácticamente yo era el director de la banda que los guiaba, porque yo pasaba un tiempo con una hermana que vivía en Limón y entonces por ahí practicaban las comparsas y yo siempre observándolos, ¿verdad? Y entonces poco a poco fui director de esa banda de la escuela hasta como llegar hasta salir de sexto grado. Es que cuando yo era Caribe, vivimos en el mismo patio, yo salgo por la cocina y entro en la cocina de él y me meto en la escuela, la parte de la escuela, y ahí está piano, órgano, y yo voy y toco y me salgo porque el hombre está ahí. Y un día me agarró y me dice, come here, porque era gente estricta. Y me preguntó si yo me gustaba eso. Y yo, sí, señor. Pues yo creía que me iba a poner en el piano para tocar una vez. Me puso en la pizarra. Él me estaba enseñando como música. Imagínense que el calipso yo lo aprendí por las emisoras panameñas, porque había una efervescencia y una fuerza del calipso en Panamá. Había una estación que se llamaba, yo creo que RCP Radio. Y esa emisora más Radio Casino, nosotros lo escuchábamos. Porque ese tiempo había una radio, ya antes de acordar, un radio grueso ahí, color café, que casi todos los papás los tenían. Y entonces la emisora Casino, 2 de la tarde programa en inglés, 5 de la tarde programa en inglés y 10 de la noche, creo. Y entonces ahí ponía calipso de Sparrow más que cualquier otra y de Lord Cobra, ¿verdad? Entonces uno escuchaba tanto las canciones como Rom, que Patuatón, que Banana y varias más y otras piezas trinitarias de Sparrow. Y entonces
por escuchar tanto, 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 la pieza se queda en la mente, ¿verdad? El Buda en su casa, él tenía una dulzaina y una botella de Fanta y una cocina esas de canfín y cosas ahí, platos, tapas de olla y todo. Y Buda en su casa empezaba tocando esas cosas. Y de ahí, mi papá y la mamá de Buda tenían una buena amistad porque mi papá tenía una carnicería y la señora una fonda y ella venía y compraba. Entonces, crecimos ahí esa amistad con Buda. Un amigo ahí, que siempre me preguntan eso, tengo que llamar el nombre de él, Sanki. Éramos así como hermanos. Pero la familia de él tiene lotes aquí. Y había una Semana Santa que él me dijo, vamos para Cobita porque ahí hay más alegría en esos días de Santos. Y yo llegué aquí en el 1974, 74. Y aquí estoy todavía. Bueno, no es que no viajo para Limón, pero me quedé aquí. ¿Por qué se quedó en Cahuita? Porque era el paraíso de todo Costa Rica y parte del mundo. ¿No es cierto? Y la gente y la vegetación, todo se combinaba. Y así conocí a Buda. Buda era un músico, es ¿cómo le dicen eso? Como un regalo de Dios, porque cuando uno no estudia música, dice que eso está en la gente de color, el feelings, ¿entiendes? Y el hombre, yo enseñé a Buda a tocar guitarra, y así fue que fue a hacer 8 grupos, con los 3 notas sabía tocar Buda, y el hombre aló para Chepe, y nos dejó tocando solo. Venía y iba. Y el hombre sabía más de una cosa. El Buda fue buena gente con todos. De ahí llegó este amigo que tengo a la par mía. Buddha, you no guy, no donkey, don't they? Oh no, hear what the old man say. Buddha, you no guy, no donkey, don't they? And if you heard the ballin', say no guy, no donkey, don't they? Oh no, and if you heard the ballin', they no guy, no donkey, don't they? Get him in a body big way. Buddha, you no guy, no donkey, don't they? Oh no, get him in a body big way. Buddha, you no guy, no donkey, don't they? And if you heard the ballin', they no guy, no donkey, don't they? Oh, no, no. And if you heard the ballin', they no guy. Si usted me pregunta a mí de una foto del grupo Buda Band, porque hay que ver, llegó el momento donde hubo Buda y su charanga, donde estaba Buda, Yayante y otros músicos ahí en Limón, ¿verdad? Entonces, de los 74, 75 y eso, no había esa cuestión de que alguien viniera a sacarnos fotos o grabara nuestra música y eso. Porque en esos tiempos el 99% de nuestras canciones eran covers. Solo el hijo de don Walter Ferguson, él sacaba, esos tiempos yo creo ya National Park y otras piezas ahí. Entonces él las cantaba. Yo creo que Caroline, creo que de Cabin in the Water,
porque el Cabin in the Wata, don Ferguson lo hizo casi en el 71, 72 creo, porque era como después del decreto de parque, de ahí, de esas tierras como parque nacional. Y eso fue en el año 70 que declararon parque nacional allá. Y después de eso fue que don Walter Ferguson compuso esa pieza Cabin in the Wata. Entonces ya estaba hecha como en esos años cuando iniciamos, donde Pete las cantaba, ¿verdad? Carmen Naranjo me dice, quiero que vengas conmigo y sea compañero en Agua y Nicoya, y formamos lo que es el departamento de folclore. Y empezamos a ordenar ese departamento, pero hacer investigaciones y no un archivo bien planificado, porque no contamos con presupuesto. En realidad estaban haciendo el Ministerio de Cultura en esa época, fue en el 72 o 73, por ahí que nació el Ministerio de Cultura. Era ministro Alberto Cañas. Primero fuimos, Rodrigo, esa es la línea más folclórica, digamos, de las tradiciones populares, la que nos tocó inaugurar a nosotros. Y ahí estaba Abdenago Torres, Rodrigo Salazar, estaba, como digo, Napoleón, y estaba yo, y dos chicos más jóvenes. Bueno, de ahí ya creció el departamento de folclore, ya como que empezaban a hacer un patrimonio histórico allá. Y esa parte, digamos, le vamos dando ese enfoque antropológico, pero todavía no se llama antropología. En el 78, cuando entra el gobierno, la administración de don Rodrigo Carazo y de doña Marina Bolio, entonces sí, pasa a ser departamento de antropología, se reestructura. Entonces comenzamos a dar conferencias, a difundir entre la radio y la televisión, por la prensa escrita, todo lo que nosotros realizamos allá. Y éramos la cara externa del Ministerio de Cultura, hasta que ya en el 78, 79, por ahí fue cuando ya nació Patrimonio Histórico. Estamos hablando del año 1979, en que yo ingresé al Ministerio de Cultura, específicamente al centro o lo que hoy es Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, ¿verdad? En ese tiempo tuvo otro nombre, un poco más largo, integrando los aspectos arqueológicos e históricos, porque logramos iniciar con un equipo interdisciplinario, ¿verdad? Y pues en ese momento creo que era una de las instituciones públicas, si no la que tenía más antropólogos como parte de la planilla, ¿verdad? Eso es cuando ya ingresa Giselle Chan, ingresa Fernando. Eso es en la administración siguiente, que ya hubo más recursos y entonces se contratan más antropólogos, creo que es en los 80, 81, no me acuerdo. Hubo más recursos y entonces se hace ese trabajo. Giselle, por lo menos Giselle estuvo en el INIDEF también, creo que Fernando también estuvo, fueron parte de esa propuesta, se recupera una parte y tienen un poquito más de recursos, hacen el inventario de las artesanías, tuvieron más plata para hacer libros, es decir, ellos hicieron realmente también probablemente con un poquito más, con las limitaciones, investigación. Teníamos algunos funcionarios o colaboradores como Rodrigo Salazar Salvatierra, etnomusicólogo que ya venía desde prácticamente
el tiempo de la creación del ministerio en el famoso departamento de folclore. Entonces ahí hicimos una amalgama, digamos que podemos decir una modernización de ese departamento, creando esa figura ya con más inyección académica, ¿verdad? Con una conformación multidisciplinaria, ¿verdad? Ya formamos lo que es patrimonio histórico con varios antropólogos y un historiador allá. Hicimos ese proyecto financiado por la OEA, el CONAC en Venezuela y el gobierno de Costa Rica, y ya hicimos toda la investigación bastante extensa. El proyecto... Sí, un nombre larguísimo. Investigación, difusión y promoción de las diferentes manifestaciones culturales de la provincia de Limón en Costa Rica. Que nosotros redujimos a Proyecto Limón. Así era, digamos, el nombre común en el tratamiento, pero sí, oficialmente se inscribió con ese nombre tan grande. ¿Este proyecto cómo fue que se les ocurrió y cómo fue que consiguieron financiamiento de la OEA? Si mal no recuerdo yo, bueno, hubo, no sé si fue don César Valverde, el pintor, que también estuvo en el ministerio. Una de las personas que tuvo esa iniciativa, digamos, de explorar Limón, porque era en ese momento prácticamente la zona cultural desconocida para el resto del país. Doña Isabel Aretz, ¿verdad? Que fue directora del INIDEF en Venezuela, había estado allá. Isabel fue la fundadora del INIDEF, que es el Instituto Interamericano de Musicología. Ella era musicóloga. Ella me quería mucho a mí. Ella me llevaba a su casa y me enseñaba todo el material. Me dice, un día te voy a hablar sobre mi gira a Costa Rica. Estuvo acá, estuvo en Talamanca, ahí grabó con los Bribris algunas cosas allá en Guanacaste, grabó otras cositas en el Caribe, y nos puso las canciones allá, que tengo copias de las originales, ¿verdad? El INIDEF era el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore. Era un organismo de la OEA y tenía su sede en Caracas, Venezuela. Y te cuento también que el INIDEF tenía una colección desde los años 40 de música indígena y música afrocaribeña, costarricense, porque como te digo, como yo no sabía nada de música, ¿verdad? Donde vi la colección, a mí me interesó mucho hacer un registro de todos los cassettes y de la música que había ahí, para poder decir algún día, bueno, es que el INIDEF tenía esos grandes carretes grabados porque la doctora Isabel Ares estuvo acá, pero los estudiantes y gente que hacía las grabaciones y las llevaba y las depositaba en el INIDEF. De ese archivo yo no tengo idea dónde quedó, ¿verdad? Que tal vez sería interesante hacer la investigación, pero sí ya se había recogido música de Costa Rica, del Caribe y de las zonas indígenas. Entonces se sabía, bueno, tampoco es que era tan un misterio, pero que había una gran riqueza cultural ahí, desconocida, poco valorada, pero sobre todo desconocida para el resto del país, y que era necesario de alguna manera recuperar un montón de valores y de expresiones para divulgarlas, ¿verdad? Y para que de alguna manera pues, el resto de la población tuviera acceso mediante publicaciones, producciones audiovisuales, etc. Entonces, gracias a Dios, llegó Margarita Bolaños y Fernando González, llegó allá. Y siempre empezamos con mi equipo, hasta que le digo, no, aquí hay que empezar un buen proyecto y comprar equipo. Y de una vez, nombres y apellidos del equipo profesional, Nágara, cámaras profesionales, accesorios, etcétera, para equipo de campo, ¿verdad? Y ya se presentó el proyecto y se hizo con bombos y platillos. Ya vino la encargada de recursos culturales de la OEA, y aquí a Lica, que era el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, donde está la OEA ahí, en Coronado. Ya nos reunimos allá, el encargado
de este proyecto aquí era Roberto Lefranc, antropólogo. Hicimos todo el equipo. Nos facilitaron una capacitación, ¿verdad? Rodrigo Salazar y yo estuvimos 3 meses en Venezuela, en Caracas, en el INIDEF, como parte, digamos, de la capacitación para la realización de este proyecto. Y ya empezamos a hacer las reuniones, a empezar a rastrear toda la investigación, primero observación de campo para detectar informantes claves. Pues digamos casi todo el camino hacia Cahuita, todo era lastre, ¿verdad? Y hacia el de Siquirres para Guapiles y todo, también se pasaba, se vadeaban los ríos o se tenía que pasar por el jeep, el carro en que nosotros andábamos, tenía que irse por la misma línea del tren. Tenía esos 2 usos alternos, porque todavía no estaban construidos esos tramos en asfalto como hoy, que se llega muy fácilmente y muy rápidamente, ¿verdad? Nosotros íbamos por ¿cómo se llama?, por Turrialba, y muchas veces también, o algunas veces logramos ir vía aérea, ¿verdad?, que era otro de los medios para llegar a Limón. Yo hice un recorrido de Barrio Colorado hasta Zigzaola, digamos de a pie, Canales Tortuguero, etcétera, cada uno en su campo. Y pues Guapiles, Siquirres y Turrialba, sí, la frontera del Negro. Detectar informantes, muy sencillo, convivir con la comunidad. Me gusta mucho la pesca, me iba a pescar allá y detectaba que aquí hay músicos, qué sé yo, y yo toco varios chunchis allá. Tocaba aquí ya y comenzaban allí, cantaban sus cantos, etcétera, y empecé a hacer grabaciones. Yo siempre he usado en el salveque la grabadora, en la gorra, el sombrero, el micrófono, siempre camuflado, etcétera, y todo eso lo llevaba y lo aportaba al grupo. Aquí yo tengo, y empecé a desechar informantes, ¿verdad? O informantes claves, de los informantes claves tener varios informantes claves, y de las entrevistas, después de transcribir las entrevistas, hacer una única historia, ¿verdad? Porque ahí se disfrutan varias cosas ahí. Así lo hicimos en todo el litoral hasta el territorio que hablamos allá, en barberías, en pulperías, en cantinas, en bares, en hoteles, en prostíbulos, ¿verdad? Ya cuando teníamos todos los informantes claves, ya íbamos con todo el equipo de trabajo, equipo técnico, el equipo humano, etcétera. Ya yo me iba en mi campo a hacer las entrevistas, las grabaciones, etcétera. Entrevista con el músico Roberto Kerro. Don Roberto, ¿desde cuánto tiempo hace que usted toca música limonense? Bueno, yo tengo absolutamente hace como 10 años. Sí, y generalmente dentro de esta música limonense, ¿qué instrumentos toca usted? Bueno, yo toco actualmente la guitarra, toco armónica y canto. O sea, anteriormente yo tocaba todos los, como tumbas, bongos, maracas. Entonces, así es como me fui en mi base como armónica y guitarra. Claro. Y por lo general, ¿qué ritmos son los que canta usted? Bueno, la música es de calipsonia, afrocaribeña y salsa, y algunos bugalú, algunos boleros. Una experiencia muy bonita fue cuando estaba me grabé el carnaval de 1978, por ahí más o menos. Me trepé a un balcón de un lugar allá, puse los micrófonos, dejé la grabadora, Nágara, que es increíble esa grabadora, grabando, y me bajé así, hice pruebas de grabación, me fui, etcétera, y grabé el carnaval, y por gracia de Dios se regó la bola que yo era músico de los Sixos en esa época, que había sido los Sixos. Entonces como que tocaban para mí, se echaban una descarga ahí.
uno de los compañeros del curso en Venezuela, un haitiano, Jean-Franc Sensir, nos acompañó después en las giras en Limón, ¿verdad? Y era muy interesante porque mucha gente en Limón, él hablaba francés, entonces no concebían que él, siendo negro, no supiera hablar inglés, ¿verdad? Y anécdotas muy interesantes, porque en Cahuita nos encontramos un señor, no recuerdo el nombre, que vivía prácticamente a la orilla en una choza en el mar, y él sabía un poco de patuá, ¿verdad? Del francés criollo, y entonces ellos se comunicaban y fue una experiencia interesante, digamos, en la parte intercultural. INDEP Costa Rica 1980, patrón número 2, Plan Multinacional Proyecto Limón de la matriz número 6, programa número 1. Vamos a ver. Salago Borneo, Didio, Salago Borneo, Udiditik, Faya Padar, Fayatik, Kanon, Bunimaimsar, Uliadi, Fayatik, Bunimaimsar. Ese fue en PowerPoint. Él hablaba, él era haitiano, hablaba criol, francés e inglés criollo. Ese señor, la guitarra que él tenía, la había hecho, él la modificó, la había hecho David Ferguson. Y él la modificó, él tenía 3 dedos en la mano derecha, aquí tenía los 5 dedos. Y él lo que cantó es una mezcla de calipso con criol. Yo creo que aquí en Ceneguita grabaron, es que hay que hacer porque hicieron un disco, y también se metió Pitún, que Pitún cantó una canción en el mismo, una parte, y Buda también grabó la otra, creo, no sé si era Calandúa o algo así. Vea, primero grabamos un pequeño 45 RPM, ¿verdad? Que era el usual, con Buda y su charanga, y Pitún, otro de los músicos de Limón. Ese disquito que tiene la fotografía del grupo de Buda en la portada, fue la primera producción discográfica. No sé si es en la casa de Buda en Limón. Él se tiene tenemos un disco de eso que está Pitún, una parte y nosotros otra parte. Esa es la canción de Gabriel, pero siempre Gabriel le daba canciones a Buda. Luego con Pitún Nananá, con Papatún, con Buda. Buda un día se le quebró el ukelele y tenía el carnaval de por medio, entonces yo le presté aquel que tengo allá, que es un 4 venezolano. Buda, y él era muy gordo. Buda, tóquelo aquí, pero no lo apriete porque es cero amargo y es tablita muy suavecita. Y él se lo tocó, y es que es un ukulele en realidad. Aquí había yo creo que en julio, ¿cómo se llama? Carnavalito, y llegó en ese tiempo. Rodrigo Salazar, y él tenía sus cosas para grabar, y él conocía a Buda, porque Buda por todos lados lo conocen. Y por medio de Buda yo conocía a Rodrigo Salazar. Y llegó y grabó no recuerdo si es esa canción, pero ahora usted me está refrescando la
Y llegó ahí, nosotros teníamos teníamos un toldo ahí en la fiesta de boda porque a él le gusta cocinar. Y llegó Rodrigo, pero ya él había conocido a Buda. Y fuimos a la casa de Buda y nadamos y fuimos con él unos pocos meses, porque él venía, iba y venía. Y luego con Ferguson, todo contento, Mr. Guy Ferguson, toda la historia que nos contó. Primera vez que se le rindió un homenaje cuando le grabamos el Standard Play y luego el álbum. Teacher never like me, I'm a black-headed mule. Teacher never like me, the fellow said that I am a black-headed mule. No time at all that he could agree, he said I am a dunce and a bloody fool. No time at all that he could agree, he said I am a dunce and a bloody fool. Yo logré, digamos, grabar este disco en la casa de Don Walter con una grabadora de cinta abierta y entonces se logró una calidad bastante aceptable, ¿verdad? Que después se llevó al máster que llaman, ¿verdad? Que también era una cinta abierta y después la impresión de los discos en acetato todavía en Indica. Mi cero, mira, la Vera Lewis con el acordeón que le grabé a ella y una de las cosas que siempre he realizado yo es que lo que se publica primero a la comunidad, porque es de ellos. Ya cuando se publicó el libro, los primeros libros, lo primero que se publicó fue los libros míos y los álbumes. Cuando yo llevé el Standard Play y se lo di a Miss Arabella Lewis, lo puso en la consola, como una que tengo ahí, por cierto. Oh, present for you. Ya. Que era un regalo para ella. Y no creía escuchándose ella tocando un himno con su concertina ahí. Y se puso a llorar, increíble, una negrita, que era culí, por cierto. Experiencias muy bonitas. Todo eso se grabó cuando grabé el canto de trabajo, tumbando un árbol. Riquísimo. 4 días lograron para tumbar un gran árbol de un árbol muy duro. 12 hacheros ahí. Lambu, 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 oh, lambu. Es el ritmo, con una piedra lo hacían. Ahí tiene que estar gente que reparte agua, gente que reparte aguardiente. Aguardiente no ha sido ginebra, y mujeres que reparten la comida, etcétera, y relevos de los hacheros. Hacen guandamio alrededor, etcétera. ¿Y ustedes creen que esta ceremonia o este canto se usa actualmente o ya no se usa? Bueno, yo creo que no se usa ya. Como muchos de esos viejos ya se murió, entonces como hay motosierras, entonces no lo ocupa en este momento. Pero muy bonitos. Sí. Muy bonito. Anti me viene gallo, yo soy de Balarul. Kodong ayan me buhay, yo soy de Balarul. Langbu, langbu ho, langbu ho, langbu. Langbu hai, langbu, langbu ho, langbu. Kodong aya, yo sitting langbu, 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 langbu ho, langbu. Hanti Mary Jane Gallo, yo di Balarul. Kodong aya, go jump and brass, yo di Balarul. Hanti Mary Jane Gadio Xiao de Balarul.
Go down a yard, go jump and prance, you show the ball a roll. Lambo, 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 ho, lambo, lambo, ho, lambo, lambo, ho, lambo, lambo. Sí, todo se llevó al Ministerio de Cultura en esa época. Ya no nosotros nos divorciamos de las oficinas centrales, sino que el Ministerio alquiló una oficina frente a la Universidad de Costa Rica, por la línea férrea, donde está la carrera de arquitectura. Este edificio fue, digamos, el primero que albergó en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes en aquella época, 1978, lo que fue el Departamento de Patrimonio Histórico, que estaba dividido como en dos partes, uno que era conservación del patrimonio histórico y la otra era el departamento o la sección, más bien le llamábamos sección de las tradiciones populares. Y ahí tenía yo también mi estudio, mi estudio de grabación, qué sé yo, ahí, y también tenía un cuarto oscuro para revelar, blanco y negro. Yo lo hacía todo, era hombre orquesta en ese aspecto. Bueno, toda esa cuestión se traía al ministerio, se clasificaban las cintas y venía todo el proceso de transcribir el material. Ahí sí necesitamos apoyo de otras personas que se unieron después. Los materiales originales como parte de las políticas de OEA y del INIDEF como núcleo generador, porque el INIDEF desarrolló una gran cantidad de proyectos en América, ¿verdad? En zonas indígenas, urbanas, afrodescendientes. Entonces, ellos tenían un museo increíble allá de objetos etnográficos y una gran colección de material audiovisual. Entonces, los originales de todo el proyecto Limón están en algún lugar en Caracas y a nosotros se nos facilitó copias, ¿verdad? Pero digamos en el caso de las cintas sí eran como, por decirte, copias idénticas. Bueno, desde que más o menos ya transcribimos parte del material, había que hacer avances de investigación. Entonces, algo muy importante fue haber hecho unos boletines a toda la comunidad para que se fueran preparando de que íbamos a hacer una investigación sobre tradiciones limonenses, etc. Y luego hacer un pequeño avance para motivar más que todos los músicos, al menos de mi parte. Hicimos el extended play y lo fui a repartir a cada uno de los informantes. Por cierto, en Cahuita hicimos una entrega a Mr. Guy Ferguson y a Buda, que ahí participan, y a Pitún, a Pitún Nanana, ¿verdad? Que es un negro cruzado con indio. Y lo hicimos en el salón, en la cantina Salón Vaz. Y fue muy bonito ahí. Y resulta que lo entregamos y Buda se alegró tanto y dice, bueno, de mi primera grabación, cantó la canción allá y lo presentó muy bonito, etc. Ya después el álbum, que ya era un trabajo más elaborado, que ya es un estudio más que todo organográfica y organológico, ¿eh? muy etnomusicalmente hecho. Ya se publicó con los libros míos y otros 2 libros ya son, en total son 9 libros que se publicaron en diferentes tópicos de la cultura limonense. Yo creo que nosotros hicimos las primeras producciones de discos ya para un uso masivo y para una divulgación de música afro-costarricense que yo conozca. Ya después vendrían todas las grabaciones que se le hicieron a Walter Gavitt Ferguson y lo conocido que es como Calypsonian, pero en ese momento pues era algo prácticamente inédito. También
surgió una relación con un organismo italiano, Crocevia, ¿verdad?, que nos pidió a nosotros las cintas para ellos editar este disco que se llama Calypsos, Música Popolare Afrolimonense, que acompañaron con unas extraordinarias fotografías de una fotógrafa suiza, por ahí está el nombre de ella, no lo recuerdo, y hicieron este folleto que acompaña el disco, ¿verdad? Después nos dimos cuenta que ya se había hecho una producción comercial de este disco, ya en formato CD, pero estamos hablando ya de muchos años después. Pero lo importante es que este material, nosotros, por ejemplo, los materiales, esto se grabó todavía con Indica, todavía se logró hacer con Indica. El anterior, que es un disco doble también, que contiene rondas infantiles, calipso, la música de la cuadrilla, con el famoso señor Coleman. Ese también es un material que existirá, inclusive en muchas radioemisoras, tal vez ya son de colección, tal vez ya están guardados, pero todos esos discos se distribuyeron, digamos, en las emisoras de Limón principalmente, y en varias, lo tenía Radio Nacional, Radio Reloj, inclusive ellos hicieron algunos programas dedicados a divulgar, Radio Universidad, por supuesto, de Costa Rica, hicieron algunos programas dedicados a estas grabaciones. En realidad tuvimos mucha apertura de la gente, eso fue muy bonito, digamos. La mayoría habla español allá, ¿verdad? Entonces no hubo problemas de comunicación, la mayoría de la gente es bilingüe. Entonces, entendieron muy rápidamente cuál era la intención. Los que nos contaron cuentos, ¿verdad? Que por cierto se nos quedó en el tintero una publicación con las vivas voces de las personas que nos contaron los cuentos tradicionales, cuentos de Anansi principalmente. Sí logramos la publicación por escrito, que como te comentaba, la Editorial Costa Rica ha hecho 2 ediciones posteriores de ese libro, pero nosotros queríamos hacer una producción audible, ¿verdad?, porque era en el propio idioma de las personas y cómo los contaron con sus giros de voz y gesticulaciones, etc. Pero en general no hubo, digamos, a pesar que nosotros éramos unos jóvenes no nativos, ¿verdad?, unos foráneos que veníamos a llevarnos un poco de su conocimiento, ya fuera grabado o escrito, no encontramos nunca como resistencia, ¿verdad? Y pues eso nos facilitó mucho el trabajo y conocimos gente maravillosa que ya pues hace ya mucho no está aquí, pero que dejaron su aporte. Ahí está su aporte en la música, en los cuentos, en las recetas de cocina, en la medicina tradicional, en la cuadrilla, que era el baile tradicional que también nosotros anduvimos ahí explorando. De manera que la experiencia fue realmente muy valiosa. Nosotros sí, pues vimos después de todo esto que de alguna manera, no sé si a raíz o no de este proyecto, ya fue un poco más, se fue conociendo más la cultura afrocostarricense, ¿verdad?, sus manifestaciones, ejecutantes en la música, la gastronomía se vino más para el centro del país, pero nosotros no tuvimos así como en su momento, ¿verdad?, pues ni creo que tampoco lo vamos a tener ya,
un reconocimiento, ¿no? Yo creo que nada más la satisfacción de haber trabajado en esto, de alguna manera ser pioneros, digamos, en cierta forma, y dejar este legado para que lo desarrollen y lo conozcan las futuras generaciones. Sí, en el 2017 con Leche de Coco tuvimos la oportunidad de participar en un programa que era como de 2 partes, donde era como un concierto en vivo y una grabación en las instalaciones de Casa Caníbal. Fue como importante doblemente porque tuvimos la dicha, diría yo, de poder sentarnos a estudiar grabaciones viejas de calipso, en donde pudimos una vez más como redescubrir al calipso de nuevo. O sea, fue como decir, wow, ok, así sonaba el calipso en ese momento, qué rico, qué roots, o sea, se siente demasiado la raíz, ¿verdad? Y además como la sinceridad de su música, muy gozada, ¿verdad? Y muy sentida. Como alegre. Los bravos también, que la conga y la tocan muy diferente. ¿Cómo cuesta agarrarlos con ese estilo? Creo que eso sí ha variado bastante. Por ejemplo, en la percusión principalmente. En la percusión ahora se utilizan muchos patrones, digamos, como de percusión latina, como de la salsa, del son cubano. Eso sí ha cambiado bastante en la forma que se hace la percusión, creo yo. Y también como escuchar el patrón de la conga, de la percusión, que era lo que, claro, es como intentar abrir los oídos lo más que se pueda para poder discriminar lo mejor posible los sonidos, ¿verdad? Y decir, bueno, siento que este ritmo que está sonando es ¿verdad? Y escuchar y escuchar, volverlo a escuchar y decir, ok, sí. O sea, esto es lo más importante, al menos del ritmo, porque a veces pasa, compartiendo un poco de la percusión más a fondo, que tiene un patrón de un ritmo, pero que hay ciertos golpes o ciertos sonidos que son más importantes en el ritmo y que definen el ritmo, y que con solo escuchar esos 2 o 3 golpes ya usted sabe que es un ritmo de salsa, un ritmo de merengue, un ritmo de cumbia. Entonces, algo así. Entonces fue como agarrar lo más esencial, ¿verdad? Porque puede ser tal vez detallitos más chiquititos que por la grabación rústica no se escuchan, pero lo más esencial del ritmo, esa fue la idea, agarrarlo y tocarlo lo más roots posible. ¿Qué me transmite? Me hace pensar en las fiestas que hacía mi abuela, ya, que ponían todo,
me hace viajar. Ahorita estoy en Chepe y me hace viajar automáticamente a Cahuita. Me hace sentir afrodescendiente esta música. ¿Y qué otros instrumentos se usaban para tocar calipso tradicional? Que usted viera El gazú, que es gazú viene de África, bueno, lo usaban mucho para el jazz en New Orleans. El gazú, el peine. Bueno, el peine es una imitación del gazú, es un reproductor de la voz humana, ¿verdad? Solo que el gazú tiene más ventajas. Bueno, no, como instrumento improvisado, el peine. Nada más lo sacan, le ponen el pedazo de papel y lo reproducen la voz ahí. El gazú ya es más elaborado porque hay que hacer el carrizo, hacerle el orificio, la cera de abeja y luego la telilla encima. Y lo tocan y reproducen la voz humana y simulan ser una trompeta. No, guitarra, ukelele, bajo de caja, el güiro de rallar coco, el rallador de coco, maraca. Interesante porque las maracas que se toca aquí lo tocan al estilo cubano, que dos maracas de voz agudo y grave. No es indígena, el indígena usa solo una maraca y la toca así, de esa manera. Inclusive usted se va a Venezuela y tocan dos maracas para el joropo, qué sé yo, lo tocan así, ¿verdad? No tocan así, al estilo indígena, ¿verdad? Claves de presencia, la presencia cubana. Bueno, bongo es tumba. Algunos negros iban a comerciar a Talamanca y compraban un sabac. Un sabac que está por ahí, creo. Por ahí hay dos tambores, dos sabac. Le quitaban el pergamino de cuero de iguana y le ponían una piel y lo modificaban y lo tensaban para simular una tumba. Este es pequeño, pero el sabac, ellos, como lo que hacen en Talamanca o en Chiripó, son grandes, este tamaño. Cogían cogían el parche, lo quitaban y lo ponían de cuero de res, lo tensaban acá, le hacían unos orificios y lo tensaban al estilo africano, y lo usaban con tumba, requinto o quinto, ¿verdad? Hecho de cedro amargo. Pero esto se forma de dos conos truncados, este y este, o de forma de copa. Las tumbas es una copa. El banjo llegó después. El banjo llegó a finales del siglo antepasado. Llegó ahí por los barcos que transitaban a través de la compañía de bananeras. No vino de las Antillas, vino de New Orleans, ¿verdad? Pero más que todo de 4 cuerdas, aunque el negro le quitaba la quinta cuerda. Y habían varios ejecutantes generalmente tocaban banjo y guitarra. ¿Pero se tocaba más guitarra o...? Antes primero era más guitarra y ukelele, y luego se introdujo el banjo. Y el banjo le servía más al músico porque es más sonoro, cubre más que la guitarra. En algunos casos, en una grabación que yo hice en el 75, en el The Black Star Line, ahí un negro que era jamaiquino acompañó a Mr. Coleman con el clarinete con un contrabajo. Sí, ya era una orquesta. Había clarinete, guitarra, contrabajo, banjo y tumbas para tocar los diferentes ritmos de la cuadrilla. Wash bass, porque el wash bass se inventó en New Orleans y esa gente tocaba jazz y tocaba blues y usaban el palo de escoba. Yo conocí uno de tina, como la foto que tiene de portada los Creedence, ¿lo has visto? Es como ese. Y aquí la mayor parte lo hacía de madera. Y en Limón usted casi no veía eso. Solo Chon, ¿conoce a Chon Pipe? Pachulla 3. No.
Él sí hizo uno de tina, porque había un señor que mechaba con ese material y le dieron cómo hacerlo y el hombre lo hizo y solo Tom Pipe tenía uno de esos. Pero esto era de madera. Sí, los lechones, sí, ahí fue donde lo popularizó este grupito ahí. Pero él le puso a quijongo, pero no por él, sino que la gente blanco, que ya ahí lo veían, mira, hay un negro que le toca con un chunche, pero un quijongo raro. Entonces se le pusieron quijongo. Ahí es donde se nació el nombre quijongo, pero el limón no. Por Monecé yo hice uno, porque yo iba a mi casa un día y me dice que vamos a viajar, así normal, pero tiene que conseguir un congo a hacerla. De guau, yo no sé tocar eso. Ay, invéntalo. Me lo hizo. Ese congo, ahora la caja está donde yo. Ese es un montón de años tiene. Lo deja aquí porque él quiere que los hijos aprendan cuando nosotros tenemos para enseñar a los niños. Este es el primer congo ahí. Yo tuve que sacar, no sé cómo comenzar, pero sé que con madera. Y yo comencé sacando en la pared de mi casa. Entonces, como tiene historia. Creo que hay en varios sentidos hay un cambio importante en la forma en que se hace el calipso en Limón. Yo creo que el calipso responde a un contexto en el que se desarrolla. Ese contexto ha cambiado. Entonces, yo diría que por ende, la forma en que se hace el calipso ha cambiado. El mensaje que tiene el calipso creo que también ha variado un poco. Y la forma de hacerlo. Creo que en la parte de ejecución, en la parte más musical, hay diferencias muy sustanciales, muy importantes. El calipso se hacía como, antes decía, de forma muy sencilla, solo con una percusión, como con algún cuero, ¿verdad? Alguna percusión con algún cuero que muchas veces era hecho ahí mismo en el lugar, ¿verdad? Con algún cuero de animal ahí prensado, alguna cosa así, alguna caja de resonancia o alguna conga ahí viejita, ¿verdad? Una guitarra o un ukelele y eso era todo. La magia de la simpleza, ¿verdad? La magia de los instrumentos cotidianos, la magia de poder hacer música, de musicar con lo que una tenga a mano, y que no hay pretensión en eso, o sea, es lo que es así de puro ese sonido del sentimiento, ¿verdad? Porque descubrimos que cuando no había campana había una botella de vidrio, ¿verdad? Porque eso era lo que se tenía a mano. Nothing
cosas que deberíamos saber. Cada músico que hace calipso debería saber toda la historia. Toda la historia. Porque siento que si yo mañana me pongo a hacer salsa, antes de hacer salsa tendría que ir a estudiar la salsa, entenderlo, por qué hicieron esto, por qué hicieron esto. Igual con el calipso, uno debería saber toda la información posible para poder desarrollar ya después su propio calipso. No se puede ignorar la historia, o sea, hay que conocer la historia para poder entender más cosas. Si encontramos grupos, por ejemplo, que incluyen pitos, que incluyen bronces, por ejemplo, sí hay como una similitud, porque si encuentras, por ejemplo, los grupos más tradicionales en el Caribe Sur o en Limón Centro, escuchas, por ejemplo, el famoso sabareo, ¿verdad? Cuando la gente hace como sabarabarabarabaraba, eso en otro grupo lo escuchas con una trompeta o un saxofón, pero eso está ahí, presente en ese otro grupo, ¿verdad? De una forma diferente, claramente con lo que tienen en ese momento, son sus voces, y harán, digamos, las veces de los pitos, por ejemplo. Esas cosas son similares, se mantienen. Se ha venido incorporando diferentes instrumentos. Siento que también ha habido como algo que marcó como una diferencia en la forma en que se hacía el calipso también, fue como la incursión de grupos del área metropolitana, digamos, del gran área metropolitana, a ejecutar calipso también. El contacto que tuvo Manuel Monestel con su grupo Canto América, donde ya empezamos a escuchar calipso que incluía bronces, ¿verdad? Incluía trombones, flautas, baterías, cosas más complejas en la percusión y demás, arreglos mucho más complejos. Ese disco, Calypso Limón Legends, por ejemplo, marca una diferencia total en cómo se hacía el calipso antes y cómo se empieza a hacer después, o cómo la gente quiere seguirlo haciendo. El grupo Calypsón, por ejemplo, es un reflejo de eso, yo creo, en la forma en que ha venido haciendo el calipso. Creo que nos hemos basado mucho, por ejemplo, en esa experiencia de Canto América, de incluir trombones, trompetas, ese tipo de cosas, hacer arreglos muy similares. Bueno, el calipso antes sonaba más como a mento jamaiquino, ¿verdad? Aquí en Limón fue variando, fue incorporando diferentes elementos de otros ritmos, de la guaracha, del son cubano, de la cumbia, del merengue, qué sé yo. Y ahora recientemente hasta el reggae, por ejemplo, lo que hace Mike Joseph con Good Friends. Ahí hay muchísima diferencia entre cómo hacía el calipso antes y cómo se hace ahora. Hablando de lo musical, ¿verdad? Hablando ya de la parte como de la composición de letra, como el mensaje que tiene el calipso, escuchamos los calipsos de don Walter Ferguson, de, no sé, esos calipsonians de antes, y hablaban mucho como de vivencias, como la cosa que había ahí en el momento, como historias que pasaban. Ahora escuchamos más otras cosas, ¿verdad? Que mantienen un poco esa esencia, pero por ejemplo, el nuevo disco de Cagüe, Back to Our Roots, ya no es tanto como esas historias que pasan en la actualidad, sino es como más, por ejemplo, creo que las letras de ese disco, por ejemplo, rememoran mucho, hacen como mucha, ¿verdad? Como rememorar mucho lo que pasó, por ejemplo, Back to the Roots, la canción, Caribbean Food, esas canciones hablan mucho como mucho de la memoria histórica, como del acervo cultural, de lo que ha venido, como el aporte que han hecho los afrodescendientes en el tiempo. Si escuchamos las letras de Mike, por ejemplo, hay algunas más como de fiesta, algunas más como de celebración, ese tipo de cosas, que sí tienen sus diferencias importantes, con por ejemplo canciones como True Born Costa Rican, por ejemplo, era una canción más como de denuncia, ¿verdad? Como de demanda. Entonces creo que sí ha habido como un cambio, sí ha habido un cambio tanto en la forma de componerlo, en la letra,
como en los estilos musicales. Sí, yo pienso que el calipso, el camino del calipso sigue siguiendo. O sea, como que yo quisiera todavía aún más como seguir escuchando grabaciones viejas. Es algo que en esos últimos tiempos se ha incrementado, como esa sensación de querer volver al back to the roots, ¿verdad? O sea, como volver ahí y seguir escuchando las músicas lo más que se pueda y seguir como eso, como viendo qué más se puede descubrir de esa parte, de esa historia, para también tener más cosas, más fundamentos, más sabor, ¿verdad? Como sabor con fundamento, una cosa así, o sea, como para seguir experimentando y seguir intentando, ese intento de componer calipso en estos tiempos, en este 2021 y en lo que se venga, también porque siento que también se fusiona muy bien con otros ritmos caribeños, pero también siento que inclusive antes de seguirlo mezclando, quisiera como ir ahí, ¿verdad? Eso, back to the roots y escuchar más grabaciones y inclusive como ponerme a interpretarlas y, ¿verdad? Escuchar sus letras, etcétera, etcétera, sus cadencias y todo, para nutrir ese calipso de ahora. Uno sí tiene que saber que entró la tecnología, los jóvenes quieren escuchar otra cuestión, tal vez un calipso más acelerado y todo, pero yo siempre voy a decir, no perdamos la esencia del calipso. Bueno, yo creo que la esencia del calipso que se mantiene es hablar de la cotidianidad, hablar de lo cotidiano, de lo que está alrededor. Si el contexto cambia, las letras cambian, pero sigan hablando del contexto, sigan hablando de lo que está alrededor, de lo que sucede. Si antes hablábamos de denuncia social, si antes hablábamos de reclamo de derechos, si antes había que contar las historias que pasaban en X lugar a través de la música porque la gente no lo sabía, ahora eso no pasa, ahora eso no está precisamente pasando de esa forma. Pero sí se habla, por ejemplo, sigue hablando en las canciones acerca de la comida caribeña, ¿verdad? Se sigue hablando acerca de algunos elementos culturales muy particulares. Creo que la esencia está ahí y ya musicalmente hablando se mantienen como la configuración de instrumentación básica. Eso se mantiene bastante. Unas cuerdas, un cantante, un bajo, ya sea eléctrico de cajón y una percusión. Eso se mantiene musicalmente hablando. Pero yo creo que más allá de eso, como les decía antes, lo importante que se mantiene es la esencia del calipso en cuanto a la letra, que responde al contexto siempre. Aunque el contexto cambie, pero siempre sigue respondiendo al contexto. Bueno, yo hago reggae principalmente, ¿verdad? Que es con lo que crecí escuchando, lo que sé hacer bien.
Luego de eso hago también calipso y después fusiono ambas con un poco de más influencias afrocaribeñas. Como dice la canción que yo compuse, Cahuita está posesionado como la tierra del calipso. Ok. Ha habido un género musical muy bueno que es el reggae roots, ¿verdad? Llega una parte de la juventud que el reggae roots no le ha gustado. Y básicamente en Puerto Rico, llevando el patrón de ese reggae roots, le dieron ocho nombres sin quitar toda la letra del género, le pusieron reggaetón. Ok, ese reggaetón viene siendo como un imán para atraer a la juventud y realmente pegó. Yo lo que digo, está bien que el calipso tenga 8 ingredientes, pero está bien que haya ingredientes, pero sin perder la esencia del calipso. Que le ponga 10 instrumentos de viento, que le ponga batería, que le ponga piano, pero ya el calipso tiene una esencia. Es como si yo cocino rice and beans. Desde que yo hablo de rice and beans, hablo de leche de coco y hablo de esos ingredientes. El momento que yo voy a cocinar rice and beans con leche de vaca o leche condensada o leche evaporada, ya no lleva la esencia del rice and beans. Es 8 ingredientes en eso. Entonces, puede ser que se mete, porque nosotros también, ahorita nuestro próximo disco que vamos a hacer, lleva unos tintes de calipso con otra cuestión, pero cuando usted lo oye y oye el banjo y oye la cuestión, usted sabe que es calipso. Everybody has no fear, so if you right, then maybe wrong, but hallelujah. Everybody love, hallelujah. Blessed hallelujah. Is my purpose, hallelujah. This the thing we love. Everybody has no fear, so if you right, then maybe wrong, but hallelujah. Everybody love. Everybody love,
brothers fight. Hallelujah, everybody now. Hallelujah, blessed grandmother. Hallelujah, is my purple girl. Hallelujah, is the thing with her. Hallelujah, everybody now. Before you marry and before you come over, all night you get things stronger. Hallelujah, everybody now. Hallelujah, blessed grandmother. Hallelujah, is my purple girl. Hallelujah, just the thing with her. I know a woman, she's named Lou. She's the boy night, next that he was blue. For her sister that day too. Hallelujah, it's hallelujah. Hallelujah, everybody know. Hallelujah, blessed grandmother. Who is you? It's my purple girl. Hallelujah, just the thing with her. Hallelujah, everybody know. Hallelujah, it's my purple girl. Hallelujah, just the thing with her. Hallelujah, everybody know. Hallelujah, it's my purple girl. Hallelujah, hallelujah, it's a blessing from the Bien, man. Vamos a tomar un pequeño descanso, we're going to take a small break y ya volvemos.